noche en La Nota Dura Arturo Ángel. Él es periodista del portal de noticias Animal Político. Arturo, gracias por estar por acá. Muy buenas noches. Javier, gracias por la invitación. Hay que decirlo, el periodista que dio a conocer, que hizo este reportaje en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre las empresas fantasma de Duarte, que habría que decirlo, fue la gota que derramó el vaso después de 6 años o de 5 años y medio de excesos en el gobierno de Javier Duarte. Así que es relevante tenerte por acá, Arturo Ángel, y también es relevante porque hoy seguimos muy de cerca tu Twitter, y lo vimos desde la mañana, la manera en la que hiciste una crónica tuitera de lo que viste el día de ayer. Ayer estuviste ahí, justamente. Estuvimos ahí en una audiencia que en teoría iba a ser muy corta, y terminó siendo de 6 horas aproximadamente. 6 horas de audiencia, la primera. Sí, la primera era la inicial. Estuvimos, para platicar brevemente del acceso, hubo oportunidad de que entráramos 30 reporteros de distintos medios solamente. A la sala le cabían un poco más de gente, pero ya estaba reservado para fiscales y para gente de la defensa. Entonces fuimos únicamente 30 reporteros los que pudimos entrar ahí. Déjame decirte que tras unas 10, 12 horas de espera. 10, 12 horas después, que llegaste y como salchichonería agarraste tu ticket, ¿o cómo fue? No, nos apuntábamos en la lista. En una lista. Y entre nosotros hicimos la lista. Sí, porque no había otra forma, ¿no? Se ponen de acuerdo los periodistas para entrar. Y como llegamos, cada quien se apuntaba, y por ese orden lo tratamos de mantener hasta el final, y gracias a eso es que más o menos fue organizada la entrada. ¿Y que hubo un orden? Sí, y ya entrando, bueno, pasas por 2 filtros de seguridad. Okay. Aquí hay que decirlo, vimos lo de Guatemala, ¿no? Pudimos ver la audiencia en vivo. Aquí en México, si bien el sistema es público, igual, está prohibida cualquier transmisión de televisión, está prohibido sacar fotos, está prohibido grabar audio, no puedes hacer nada. Es decir, la publicidad de la audiencia llega solamente al punto en que tú puedes entrar si es que cabes, porque además no puede haber nadie parado ni esas cosas, ¿no? Simplemente están los asientos que hay, tú entras y es todo. E incluso, y algo que no me había tocado, Javier, te digo. O sea, lo único que tienes es una pluma, que por cierto ellos te dan. Que por cierto, sí, esta es la primera vez que pasa eso, ¿eh? Déjame decirte, antes tú podías entrar con tu pluma y papel, dejas el celular afuera, pero esta vez el Poder Judicial dijo no van a entrar con plumas, nosotros se las vamos a dar, entonces hasta las plumas nos recogieron, por cierto. Y pluma y papel, y como la vieja usanza del periodismo de hace 30, 40 años, de papelito habla. Literal, a apuntar ahora sí que como vas escuchando y captando y a ir escribiendo, siempre vigilados por policías federales que se están viendo todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo notaste a Javier Duarte? Tú tuviste la oportunidad de ir a Guatemala, de ver estas audiencias públicas que también hubo. ¿Cómo lo sentiste acá, en esta primera audiencia en México? Mira, yo te diría que ahí sí hubo un cambio importante. Tú recordarás, en Guatemala se le veía a Javier Duarte muy sonriente, hasta burlón. En esta audiencia fue todo lo contrario, totalmente serio, sin hacer ni incluso muecas, pero muy concentrado en su defensa, en leer los expedientes, en escuchar a sus abogados. Estuvo todo el tiempo acompañado de 5 abogados. 5 abogados. 5 abogados, encabezado por el abogado Marco Antonio del Toro, que como tú sabes también lleva la defensa de Elbester Gordillo, de Napoleón Gómez Urrutia. Decía hoy Salvador Camarena en una extraordinaria columna publicada aquí en El Financiero, que bueno, pues vaya situación en la que goza Javier Duarte al tener a su familia en Europa y al contar con abogados de altísimo nivel. Sí, 5 abogados más Duarte, 6 personas, porque además Duarte también es abogado. Entonces 6 personas doblaban yo creo que desde ahí iban ganando, doblaban en número a la gente de la PGR, que eran 3 fiscales. ¿Solo pueden ser 3 fiscales, no, Arturo? No. ¿O el Estado mexicano puede poner más personas para la... Pues sí, para la presentación de... Se acostumbra que sean 3 personas, pero eso no significa que sea una limitante. Tan es así que del equipo de la defensa de Duarte, al principio le dijeron al juez, hay otros 2 abogados que solicitamos autorización que estén aquí, y el juez dijo, ahí no hay limitantes, los que sean necesarios. Del lado de la autoridad pudo haber sido lo mismo, y tan es así que yo he estado en otras audiencias donde, además de los fiscales, hay personas de otras dependencias, como es en este caso. Específicamente, leí en tus tweets que te llamaba la atención que no había alguien de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Es correcto? Es correcto, y brevemente, ¿por qué eso me llamó la atención? A ver. La averiguación de PGR surge por una denuncia de Hacienda.
que se interpone en octubre del año pasado. Hacienda, con el apoyo del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera, corrobora la existencia de empresas fantasma, integran una denuncia y la presentan. Y yo estuve, Javier, en una audiencia, porque ya ha habido audiencias de este caso, esta es la primera con Duarte, pero hay que recordar que el año pasado se detuvo a 2 hermanas que fueron sentenciadas, y en esa audiencia había una persona de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda en el mismo escritorio de los fiscales, ayudándolos en todo momento, aportándoles información, pasándoles datos, porque al final de cuentas... Y la gran pregunta es, ¿por qué ahora no? Exacto, no había. ¿No hay respuesta? No hay respuesta aún, y no solamente es el hecho de que no estuviera esta persona de Hacienda. Estos fiscales, los 3 que se presentaron en la audiencia de Duarte, nunca habían estado en las otras audiencias. A ver, explícame, este yo creo que es el punto central de lo que sucedió el día de ayer. Seguíamos tu crónica y seguíamos también la crónica del periodista del Financiero, en donde decían, se nota, se percibe y lo vemos, una torpeza en la parte de la Procuraduría General de la República, de estos fiscales. Se ve, dice que es lo único que podemos verdaderamente como testigos, que no manejan el caso de Javier Duarte, no tenían o no estaban bien preparados. ¿Es cierto esto? Totalmente, Javier, porque además, y yo lo diría, y es lo más grave del asunto, la audiencia de ayer era la audiencia más sencilla de todas. Es una audiencia donde no hay que comprobar que Duarte es culpable, ni siquiera en la audiencia de ayer hay que defender que hay pistas para llevarle un juicio. Ayer simplemente... Entonces, ¿qué se hace el día de ayer? ¿Para qué era la audiencia de ayer? La audiencia inicial es solo para decir la acusación, es decir, señor Duarte, usted fue detenido porque, de acuerdo con la investigación que nosotros tenemos, usted encabeza una red delictiva que lavó dinero, 400 millones, y aquí está todo. Y aquí está y usted ya se le dio a sus abogados el expediente, ahí están las pistas que tenemos y es todo, nada más. Ahora, como es lógico, la defensa tiene la oportunidad de decir, oigan, yo tengo duda en datos. Estamos hablando de datos nada más, Javier. Es decir, y es lógico para tu defensa. Era lo que escuchábamos del reportaje. Decía, a ver, específicamente en la compra de este yate, ¿de dónde viene o por qué infieren que es de una cuenta mía? Porque si no, son datos, porque obviamente tienes que saber de qué defenderte, es lógico, ¿no? Entonces, si me acusas que desvié 400 millones, pues nada más dime de qué dependencias dices que salieron para yo ya ir armando una defensa. Entonces, lo que los abogados preguntaban eran datos, pero a partir de ese momento, la audiencia se fue transformando y terminó en un interrogatorio, y me río, pero es una desgracia, te lo juro, ya no solo de los abogados, sino del propio juez, porque los fiscales de PGR eran incapaces de encontrar datos súper simples en el expediente. Hay algo que dices que yo no me imagino el momento. Veíamos la sala en este reportaje en donde, bueno, pues es un espacio ahí con 30 periodistas, con 5 abogados, 3 fiscales, un juez, y de pronto dices, para contestar una pregunta, un par de preguntas, pasó 1 hora para que buscaran en la investigación o en el expediente. ¿Qué hacían en esa hora? Literal. Ojeaban, cada vez se fueron poniendo más nerviosos, como tú te imaginarás. Ojeaban, pasaban, no encontraban, se hablaban entre ellos, no cabía el expediente en el escritorio. Todo en silencio. Todo en silencio, pero imagínate, Javier, la mirada del juez. Luego la mirada, los abogados hábiles de Javier Duarte no los dejaban de mirar también, ¿no? Entonces tienes al juez mirándote, a los abogados y al público. Y ellos buscando, pidiéndole ya incluso tartamudeando, literal, al juez, diciéndole, juez, ¿puedo buscar el dato en los expedientes que tenemos aquí abajo del escritorio? Ojeando, cuchicheando entre ellos, pero ya a un punto de un nerviosismo claro. Y lo peor de todo es que después de que con un enorme, gran trabajo pudieron encontrar los datos, por ejemplo, el juez les pregunta, la defensa pregunta más bien, dime los detalles de los terrenos que se compraron en Campeche, porque dices que a través de eso se lavó dinero, ¿no? Dime qué terrenos son, nada más, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuándo se compraron y a quién? Después de que durante 1 hora y media se tardaron en encontrar estos datos, el juez les dice, fiscales, están ustedes en un error, o por lo menos a mí no me han dicho la verdad, porque cuando yo giré esta orden, yo tengo aquí la relación de terrenos y no coinciden con lo que ustedes están diciendo en este momento. Pero además... Es fatal. O sea, fue fatal lo que pasó ayer, es por donde se le vea una negligencia por parte del gobierno mexicano, por parte de las autoridades mexicanas, por lo menos en esos 3 representantes. A ver, si estás acusando un desvío de 400 millones,
por lo menos sabes el origen de dónde salió el dinero. Ni siquiera le preguntaron a la PGR, oye, la ruta del dinero, cómo lo movieron, esas cosas que son de una investigación. Simplemente dime de dónde salió. Y solamente pudieron acreditar o explicar en ese momento 38 millones de una cuenta de la Secretaría de Educación. Tan es así que el juez literal les dijo, ¿eso es todo lo que tienen? Eso me pareció también brutal. Eso que pusiste en Twitter, que cuando el juez les dice... O sea, cuando yo creo que de verdad volteé y dice, ¿de verdad eso es todo? Lo que me acaban de presentar. Así como hiciste, así lo hizo el juez precisamente. Eso es todo, esa es la reacción del juez. Es importante tenerte aquí porque no tenemos audio, no tenemos imagen, nos quedamos con tus ojos, nos quedamos con los ojos también del periodista del Financiero. Y la gran pregunta, Arturo, es, por lo menos la reflexión que nos queda es, en el caso más visible de corrupción de México, en el caso en donde toda la opinión pública está al pendiente, en donde todos los medios, ningún medio se ha paralizado tanto como en el caso de Javier Duarte, donde prácticamente todos los periodistas hemos coincidido que Javier Duarte se ha convertido en el símbolo de la corrupción nacional, odiado por la población, tal. Sí, caray. Si tratan así este caso, no me imagino la manera en la que persiguen otros casos de desvíos o de corrupción, en el caso de otros políticos, de empresarios, etcétera. La manera en la que queda expuesta el gobierno mexicano es verdaderamente brutal. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esta, hay que decirlo, fallida primera audiencia? Pues mira, el próximo sábado es la audiencia que técnicamente le llaman de vinculación a proceso, que en términos simples se trata de que el sábado el juez va a decidir si lo que presentó la PGR es suficiente para comenzar un juicio en contra de Javier Duarte. ¿Y por qué delitos? Esa audiencia va a ser el sábado, pero ojo, en esa audiencia, a diferencia de la de ayer, la defensa ya puede aportar sus propios elementos. Es decir, habrá un choque de evidencias y en eso se va a decidir. Pregunta técnica, ¿tienen que estar los mismos 3 fiscales de la PGR? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, y yo honestamente te lo digo, espero que no, porque si no la cosa está verdaderamente difícil. No necesariamente. Que hay que también decirlo. A ver, tú decías que previamente habías estado en varias audiencias, no con Duarte presente, pero donde había fiscales que sí estaban preparados y que conocían el caso. Sí, es el mismo expediente y yo me acuerdo perfectamente en una audiencia de noviembre, los fiscales hicieron durante 2 horas un detalle súper pormenorizado del caso. Se lo sabía. Es más, tan es así que las preguntas de ayer, fácilmente la mitad, se respondían con aquella audiencia y las hubieran respondido aquellos fiscales. Y los de ayer simplemente no pudieron. Esperemos el próximo sábado que los que acudan se sepan, pues por lo menos dónde están los datos en el expediente, ¿no? Es verdaderamente ridículo lo que pasó. Te agradecemos tus ojos, te agradecemos esa crónica tuitera que te echaste y por supuesto las notas publicadas que pueden revisar en Animal Político. Ahí seguimos tu extraordinario trabajo, Arturo Ángel, pero gracias y esperamos al pendiente. Estamos al pendiente de lo que sucede el sábado y a ver si nos damos una vuelta por acá el lunes para ver cómo estuvo. Claro, y ahí en animalpolitico.com encuentran esta crónica y muchos más detalles de lo que pasó ayer. Ahí está la nota y la pueden consultar. ¿Les dan agua, refresco, tortas? No. Te dejan entrar con agua, eso sí, déjame decirte, pero nada más, ¿no? Pero no puedes hacer ni muecas, te regañan los policías. ¿Así? ¿No puedes ni ir al baño porque te pierdas ahí? No, si vas al baño puedes, pero ya no te dejan entrar. Oye, pues es un juicio espartano. O sea, bueno, pues aplauso a todos los periodistas que estuvieron cubriendo esto.